libro de Números. Números capítulo 20, estamos en Números capítulo 20. Y bueno, para ya tener listo la palabra. Y también pues ustedes saben que tenemos la Pascua. Este día jueves a las 6:30 de la tarde, empecemos desde el final, digamos, por ponerlo así. A las 6:30 de la tarde se concluye la Pascua. Entonces nosotros tenemos que la Pascua comerla a las 6:15 también si nos... Entonces, ustedes saben, es una cita santa, es, es un llamado santo. Así es como debería concebirse, un llamado santo. Es Kadosh porque es santo y un llamado porque es una reunión. Y en la Biblia solamente hay 3 llamados santos. Y estos llamados santos corresponden a la Pascua, al Shavuot, que corresponde a Pentecostés, después de 50 días después eh, de, de- no de la Pascua exactamente, sino de la parte que corresponde a la Pascua que se llama las gavillas, que es el nacimiento de las gavillas. Y claro, el último que es Sukkot, que corresponde a la cobertura, que es a los cobertizos. Y este llamado santo, 3 veces al año, es un llamado de unidad. Eso, porque quienes lo celebran, para quienes es llamado, es para los que, como dice la Biblia, se presentarán varones. ¿Y quién es un varón? Pues varón no es el que tiene más o menos, el que tiene poquito o mucho, sino que varón es el que tiene unidad, porque no hay un varón que no tenga su varón, su Adamá, y no hay mujer que no tenga su varón, su varón y su hembra, por ponerlo así. Entonces, a las 6:15, comeríamos la Pascua. Si ustedes van a invitar a personas, nosotros estamos programando para hacerlo para unas 35 personas. Y, y esta convocatoria obviamente es abierta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de la puntualidad. Si comemos a las 6:15, pues necesitamos ya estar lista la Pascua a las 5:30, cuarto para las 6, ¿verdad? Entonces, es para que 5:30, antes de las 5:30, para tener lista la Pascua, tenemos que encender el fuego. Así que ahí necesitamos a las 5 de la tarde, así, sí, 5:15 de la tarde hasta encender el fuego. Y por eso empezaríamos la convocatoria para que puedan acompañarnos. ¿Y cuál fuego es el que necesitamos? Especialmente, como hemos dicho, necesitamos el fuego del Ishi y necesitamos el fuego de la Isha. Estamos avivando, estamos levantando ese fuego en nuestras casas, que, que obviamente no es nada sencillo si lo vemos desde el plano humano, porque en medio de todos estos problemas individuales y colectivos hay un ambiente espiritual que lo que nosotros estamos viendo es este fuego extraño, y este fuego extraño afecta directa o indirectamente. Por eso el fuego santo del Señor es el que nosotros estamos levantando. Y claro, ese fuego lo tenemos que llevar a efecto en esta semana. ¿Cómo? Como decíamos, pues ciñéndonos, ungiendo, declarando, orando, percibiendo, uniéndonos a las cosas que nos unen, acercándonos a Dios. Y por sobre todas las cosas, a mí lo que me pareció particularmente importante es lo que hemos estado desarrollando y lo vamos a seguir desarrollando. Conocer
para quién es nuestro templo, de quién es nuestro templo. Y conocer a dónde nosotros estamos acudiendo. Me refiero incluso a nuestro propio templo como personas, porque nosotros somos una unidad, pero a veces nuestros pensamientos están acá, nuestro corazón está por acá, nuestras piernas están por acá. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a ese corazón que está por acá? Ven acá, claro, pero sobre todas las cosas, ese corazón, mira acá, no perteneces acá a ese corazón, perteneces acá y perteneces a la casa del lavar, más importante, perteneces a un cuerpo vivo, perteneces al cuerpo de Cristo. Y todo igual a sus enfermedades y todas las cosas, a todos los, bueno, sobre todas las cosas son pensamientos, sentimientos, emociones, carácter, palabras, acciones. Decirles a dónde pertenecen. Si pertenecen a mí, por lo menos yo tengo que tener el control, darles el control a eso. ¿Ya? Es una forma de controlar, pero no tampoco es controlarles poniéndoles mordaza para que vengan acá. Es llevarles y caminarles y hacerles caminar para que no se queden acá, ni se vayan para allá, ni se vayan para allá, sino para que caminen. Y para que caminen necesita saber cuál es su cuerpo, cuál es su templo que sí está caminando, cuál es su casa que sí se está construyendo. Y ahí si esos pensamientos están allá, si se están desviando, porque vuelvan acá. ¿Y por qué es importante, como decíamos, este fuego? Porque nosotros ¿en dónde encontramos el fuego? Encontramos el fuego aquí, obviamente encontramos allá vamos a encontrar fuego extraño, pero el fuego santo, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Dónde encontramos? Encontramos en el altar, encontramos en la casa, encontramos en el Espíritu de Dios, encontramos en la palabra, encontramos en el cuerpo, en la unidad que estamos haciendo. Entonces, es importante su palabra, es importante lo que su casa está uniendo y que está abasteciendo. Porque nuevamente, ¿a quién pertenece su casa? ¿A quién pertenece su templo? ¿A quién pertenece su altar? ¿A quién pertenece su vida? ¿A quién le compró? ¿Y para qué le compró? No, no le compró para que se vaya a cualquier lugar. No, no, no. Le compró a precio de sangre, dice la Biblia. Pero no es una compra cualquiera, no es una compra para decir me pertenece, sino cruzó la sangre para que aquí venga a ser partícipe de una obra de construcción. Entonces, usted fue comprado no para que haga lo que piense que Dios le tiene que decir lo que tiene que hacer, sino para aunar el fuego que Dios que está levantando. Por eso, ¿en dónde vas a ver lo que está sucediendo? Pues en el único lugar es donde se une el templo, donde se une su obra, donde se extiende su obra. Y eh, todavía tenemos este tiempo, este año. ¿Y por qué es importante? Porque estamos terminando ya un proceso. El proceso es 7 años que ya se cumplieron y ahora estamos proyectando estos 7 años. Entonces, lo que estamos desabasteciendo, de una vez estamos abasteciendo ya una proyección hacia adelante. Así que vamos a esperar 7 años o vamos a prevenir los 7 años que van a ser los más exitosos. No, no en el sentido que nosotros conocemos, sino en el sentido del caminar de Dios, cómo Dios está disponiendo los pasos para que se cumpla. En especial, algo que ahora lo que vamos a ver con respecto al pacto y con respecto a Moisés. Entonces, esa es la Pascua que nosotros ya desde las 4:30, 5 de la tarde, pues ya estaríamos empezando con fuego, con alabanza, con oración, pues encender el fuego, compartir y después de la cena, en la cena, pues tener también los segmentos para avivar el fuego, los segmentos para que se pueda orar y terminar, si nos extendemos un poquito, yo esperaría que más que extendernos la enseñanza, nos extendamos en el fuego. Entonces, ¿en dónde damos más fuego? Es pues como casa,
pues a levantar la alabanza, a ponerle alegría, a ponerle canción, a ponerle sonido a nuestras piernas, a nuestros labios, para poder para poder completar este tiempo y esta Pascua que tenemos. De la Pascua, pues el día domingo, obviamente desde ahí empieza el conteo y cae ahora domingo, es decir, el primer día de la semana, entonces que es el día de las gavillas, que corresponde al primer día después del día después del día de reposo, después de la Pascua. La Pascua, entonces las referencias, la Pascua, el día de reposo y el día después del reposo, ese siempre es gavillas. Es decir, siempre el día de gavillas va a salir, va a empezarse el conteo en el día después del reposo, que corresponde al primer día. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un periodo que se extiende a este año, a estos 7 años. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues el día martes, coincidencialmente, tenemos también la enseñanza. ¿Y qué es lo que estamos previendo para la enseñanza? Que lo puedan leer ustedes los 2 días antes de la Pascua, que eso está escrito, porque 2 días antes de la Pascua, eso se señala. ¿Y qué ocurre los 2 días antes de la Pascua? Pues ya ocurre nuevamente ese plan, ese mover del Espíritu, eh, ese día que decíamos de una, el día previo a la Pascua y el día posterior a la Pascua, que son planes más bien de destrucción. Entonces, Cristo Jesús, la palabra, nos muestra los 2 días antes de la Pascua, y eso el día martes nosotros lo vamos a ver, lo que correspondería, porque los 2 días antes de la Pascua lo que sucede es que ahí ya traman, ahí ya planean, ahí ya toman consejo para matarle. Entonces, nuevamente comienza a ser fuerte lo que decíamos, comienza a tomar cuerpo, un cuerpo extraño. Comienza a tomar forma una casa extraña. Entonces, imagínese, es como decir su casa en su propio templo, usted mismo teniendo pensamientos de muerte, planeando, tomando consejos que, que no son de vida. Entonces, nosotros decimos, porque en esto hasta tenemos que cambiar el lenguaje, ¿no? Nosotros decimos nada pasa, nosotros decimos no hacemos mal a nadie, pero nosotros no vinimos a esta vida para no hacer nada, sino por el contrario, vinimos para dar vida. Entonces, el momento que nosotros nos quedamos ahí y no damos esos planes a esa cabeza para dar vida, para ejecutar bendición, para hacer de bendición, entonces otra vez comenzamos como a desviarnos y a salirnos del verdadero espíritu, del verdadero fuego. Así que eso el día martes. Y con esto, ¿hacia dónde apuntamos? A los 2 días de Cristo, pero que también esos corresponden a los 2 días de Amán. Y los 2 días de Amán corresponden a los 2 días, digamos así, antes de la Pascua. Y eso pues se lleva nuevamente, ¿a dónde se lleva? ¿Cuál es el rumbo, digamos? ¿Cuál es el rumbo de ese fuego extraño? El rumbo de ese fuego extraño es ese rumbo de ese consejo, es el rumbo nuevamente del padecimiento y de alegrías y de tristezas y de subidas y de bajadas. Y eso, ¿a dónde afecta? Pues a las cosas que uno tiene que completar. Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué todo esto? Porque lo que estamos haciendo es completando un ciclo y estamos completando lo que tenemos por delante. Y todo lo que usted no completa a la manera de Dios, pues ahí lo que se está garantizando es un problema de padecimiento, un problema de una alegría con una tristeza acompañada. Día martes, día jueves y ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, vamos al libro de Números a profundizar esta parte. Dice, los hijos de Israel y toda la congregación llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón.
y el pueblo contendió. Todo esto no nos olvidemos que estamos en el mes primero. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué no nos hiciste subir para traernos a este miserable lugar? Que no es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión, se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermana Aarón, y hablad a la peña a vista de ellos, para que de la peña se dé su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, id ahora rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y botó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellos fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y se manifestó su santidad entre ellos. Entonces, esto es bastante conocido, pero si nosotros nos podemos ver, ya desde este primer mes, nosotros vemos que aquí hay una Pascua frustrada. Nosotros vemos que aquí hay un primer mes, un primer día frustrado. Vemos también que hay un séptimo día frustrado. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos empatar incluso con Cristo Jesús. Porque a partir de Cristo Jesús, cuando viene Cristo Jesús, vemos también que hay, ¿qué tipo de Pascua tienen ellos? Vemos que los judíos, vemos que el pueblo de Israel comienza a subir para santificarse. Y vemos también el templo y vemos al Señor que en lugar de irse a Jerusalén, porque todos tenían que ir a Jerusalén y todos estaban yendo a Jerusalén, Cristo se va al lado contrario, por ponerlo así. Entonces, todos subían a Jerusalén para purificarse. Pero la pregunta es, ¿en qué agua se iban a purificar ellos? Porque se supone que se iban a purificar en agua. ¿Y en qué fuego se iban a purificar ellos? Ahí nos metemos nosotros en Jerusalén. Y cuando nos metemos en Jerusalén, nos metemos en lo más importante, en lo más santo de Jerusalén. Y se supone que lo más santo de Jerusalén eran los que dirigían, los ministros. Pero ¿qué estaban haciendo los más santos? Justamente en el día en el que debían ungir. ¿Qué estaban haciendo en el día en que ellos debían levantar cabeza? ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues la Biblia lo dice, ellos estaban planeando, ellos estaban tomando consejo y justamente para destruirle. Es decir, ¿por qué le menciono esto? Porque la Biblia es clara en Juan, en el capítulo 11, en el capítulo 12, ahí le establece los tiempos y le establece dos días que son importantes, el día sexto y el día 2, 2 días antes de la Pascua y 6 días antes de la Pascua. Y 6 días antes de la Pascua, todos purificándose. ¿En dónde estaban purificando? Es lo mismo lo que se estaban purificando ellos, porque viene, y aquí dice día primero, pero si nosotros nos metemos en el día sexto de este mes primero, en donde debían estar purificándose, santificando, en donde debían estar ungiendo, en donde debían estar haciendo propiciación, ¿en dónde se estaban metiendo? ¿En qué aguas se estaban purificando? Y aquí vemos las aguas que prevalecían. Entonces, ¿qué aguas prevalecían? Pues fácil, las aguas de la amargura. Y las aguas de la amargura, ¿quién está representado? Está representado en María. María, ¿qué significa? Amarga. Y purificándose en las aguas de la amargura, viene Dios, o viene el pueblo, se muere María, y ellos sabían que en el primer mes que tenían, Pascua. Así que comienzan a purificarse. Vamos entonces con el pueblo de Israel. ¿Cómo se purifican ellos?
¿Cómo comienzan a purificarse? No sabemos. O sí podríamos saberlo. Lo que sí sabemos es que comienzan a contender. Eso es lo que dice la Biblia. Se van y contienden con Moisés en el primer mes. Entonces, ¿qué tipo de purificación están haciendo ellos? Ya, bueno, vamos. ¿En qué aguas se están purificando? Pues no sabemos aparentemente, pero ellos sabían que tenían que purificarse. Entonces, ¿qué es purificarse? Purificarse es bañarse. ¿Qué es purificarse? Purificarse es lavarse. ¿Qué es purificarse? Purificarse es espíritu. ¿Por qué? Tenían que purificarse en agua. Entonces, ¿qué tipo de agua y qué tipo de espíritu es el que lleva esas aguas? Esas aguas de purificación. Entonces, es agua y es fuego, pues, el que tiene que haber. Y resulta ser que, si hablamos de agua, ¿ellos estaban purificados? No. Si hablamos de fuego, ¿qué tipo de fuego tenían ellos? Tenían un fuego extraño y tan extraño. ¿Por qué? ¿Cuán extraño era el fuego que ellos tenían? ¿Contra quién estaban contendiendo? Contra ellos mismos. ¿Contra quién estaban contendiendo? Contra Moisés. ¿Contra quién estaban contendiendo? Contra Dios. ¿Contra quién más estaban contendiendo? Contra él. Ahí ya me entendí. Contra el espíritu. Entonces no es una contienda así nomás, no es un espíritu así nomás, no es un pasaje así nomás, sino es una realidad que de la misma fuente de donde debería brotar a un agua diferente, pues, ¿qué les faltó a ellos? ¿Qué es lo que sucedió realmente? Por eso viene y en el primer mes, ¿a quién estaba matando? ¿O quién se estaba muriendo? ¿O quién se murió? ¿O quién se cavó su propia tumba, digámoslo ahí? Y vemos que es María. Y ahí vemos, entonces María, la María común y corriente, ¿qué tipo de aguas tiene? Tiene aguas amargas. La María común y corriente, ¿en qué se purifica? Se purifica en su amargura. La María común y corriente, ¿hacia dónde está yendo? ¿Contra quién está yendo? Está yendo contra el espíritu, está yendo contra su propia naturaleza, está yendo contra su propia casa, su propio templo. Y eso, al final, la amargura en la Biblia, no solo se conoce la amargura como amargura, o mejor aún, la rebeldía. ¿Cómo se conoce en la Biblia la rebeldía? La rebeldía debería conocerse como amargura, porque es lo mismo. Para la Biblia, en este caso, es lo mismo, porque lo que les dice Moisés, entonces ahí parece ser que lo que comienza a brotar, lo que comienza a manar, lo que comienza a surgir, lo que comienza a aparecer, es toda esa amargura. ¿Y cómo les dice entonces Moisés? ¿Qué les dice al pueblo? ¿Cómo les dice? Les dice Marías, les dice. Esa es la palabra. Entonces, Marías, ¿por qué están contendiendo contra mí? Marías, ¿por qué están contendiendo? Marías. Y Dios y usted pensaba que el problema es que el pueblo, ¿cómo le veía a Dios? El pueblo les veía como María. ¿Quién se veía como María? ¿Cómo se hace para mirarse como María? ¿Qué se necesita para mirarse como María? Simplemente se va al espejo. Se va al espejo y usted se ve en el espejo y ¿a quién ve? A María. ¿No es cierto? Pero se va a este otro espejo que es la palabra. ¿Y cómo se vería? Ah, Ana. Toda la Biblia, desde el nacimiento de Cristo Jesús y todo el proceso es ¿en qué espejo me veo? Y para mirarme en este espejo, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué necesito para irme a este espejo? Facilito. Mire, la vida es un camino. Cristo Jesús es el camino. Esto es un caminar. Para irme a ese espejo, ¿qué necesito? Solo necesito desviarme. Entonces, ¿quién se desvía?
Se desvía mi mente. ¿Qué más? Se desvían mis ojos, se desvía. Es decir, se desvía mi templo. Entonces, no se desvía solito. No se desvía solito. Uy, pequé. ¿Cuándo ha visto que usted diga, uy, pequé? Yo estaba, imagínese, estaba tan santo, estaba caminando tan bien, conocía tanto al Señor, el Señor me revelaba tanto y fui, y puf, pequé. ¿Qué se necesita para pecar? Desviarse. Y cuando usted se desvía, ¿qué ve aquí? Aquí le ve a quién? A la vieja María. A la, aquí le ve al consejo, usted lo ha dicho. Importante. Entonces, ¿de dónde viene el consejo? De lo que se desvió. Pero aquí lo que usted va a ver, obviamente le va a ver la María. ¿Quién es la María? María es la vieja Amanda, la vieja Katia, la vieja Octavio, viejo. ¿Y desde cuándo comenzó a ser viejo? ¿Cuándo comenzó a ser viejo? ¿Cuándo? Cuando aquí yo lo que vi fue un espejo de amargura. Y por eso viene Moisés. ¿Y qué está viendo? ¿A qué vio Moisés? A un montón de desviados, a un montón de Marías. Y pregunta, ¿quién era el desviado? Por eso, mire, la unción del séptimo día, lo que le está diciendo es, el séptimo día tiene 6 días, ¿para qué? ¿A dónde tienes que apuntar? ¿A dónde tenía que apuntar? Acá. Entonces, se paró en la mitad, digamos Dios, se puso en la mitad y dijo, yo aquí, ustedes ya no van a ser Marías. Primer mes, en el primer día, ¿a quién tienen que enterrar? Entiérrele a todo lo viejo, entiérrele a sus 7 años que no pudo hacer nada, entiérrele a todo su año anterior que no pudo hacer nada y entiérrele al día de ayer, porque a partir del primer mes, ¿quién es la que no tiene que verse aquí? No tiene que verse ni la María. Y obviamente si usted no le ve a la María, ¿es por qué? Porque no hay espejo, pues. Entonces, el espejo, ¿cuál es la cualidad del espejo? Refleja, la cualidad del espejo es proyectar. Entonces, lo que Moisés está haciendo, ¿qué está haciendo? Está proyectando una imagen distorsionada de lo que él mismo está viendo. Entonces, no es el problema lo que está viendo, sino el problema es lo que está proyectando. Y desde aquí, ¿qué se está proyectando? Dios, ¿qué está proyectando? Primero está proyectando un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Aquí lo dice. Volvemos, verá que solo estamos preparando el terreno nuestro. El lugar se llama Cades. ¿Cómo se llama el lugar? Cades. ¿Cómo se llama el lugar? Kadosh. Kadesh. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿a dónde les llevó Dios? A ver, le pregunto a María, ¿a dónde les llevó Dios? ¿A dónde les llevó Dios? A la María, pues. Aquí está la María. Aquí está la María. Los hijos de Israel y toda la congregación llegaron al desierto del mes primero y el pueblo se quedó en Cádiz. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Miriam, ¿a dónde te llevó Dios? Ya, no. ¿A dónde le llevó? Estaba Miriam, ¿dónde estaba Miriam? ¿Dónde estaba Miriam? Entonces les llevó al desierto. Miriam, ¿en dónde estás? Miriam está en el desierto. Miriam, ¿en dónde estás? Miriam, estás enterrada. Miriam, ¿en dónde estás? Miriam, estás perdida. Estás perdida. Miriam, ¿en dónde estás? ¿En dónde más estaba? Miriam, estás fuera. Miriam, ¿en dónde estás?
Miriam, estás desviada. Miriam, ¿en dónde estás? Entonces, ¿qué le diría usted a Miriam? ¿En dónde estás? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a Miriam? Ah, muérete, muérete. Proyección. ¿Qué le diría a Miriam? Vea, mire, una cosa, entonces, para decirle algo a Miriam, yo tengo que venir acá. Desde acá, ¿qué le dijeron a Miriam? Ven acá. Dios, ¿qué le dijo? ¿Quién, quién le mató a Miriam? ¿Quién le mató? ¿Lo que estaba de este lado o lo que estaba de este otro lado? Escuche, ¿quién le mató a Miriam? Entonces, por eso, a eso vos. ¿Quién le mató a Miriam? ¿Le mató el cuerpo o le mató el cuerpo extraño? ¿Quién le mató a Miriam? ¿El agua de vida o el agua que no tiene vida? ¿Quién le mató a Miriam? ¿El fuego de Dios o el fuego extraño? ¿Quién le mató a Miriam? ¿La tierra de Dios o la tierra del polvo? ¿Quién le mató a Miriam? Entonces, ¿qué tenía que hacer Miriam? En el primer mes, antes del primer mes, ¿qué le estaba diciendo Dios? Ven acá. ¿Qué tenía que hacer Miriam? Tenía que enderezar. ¿Qué más tenía que hacer Miriam? Tenía que caminar. ¿Qué más tenía que hacer Miriam? Miriam tenía que saber que hay un sexto día, perdón, que hay un séptimo día, que hay primerito un primer día. ¿El primer día de quién es? ¿El, el primer día de quién es? ¿Acaso por eso nosotros estamos desarrollando no una unción de un día, sino estamos desarrollando la unción de un completamiento? Entonces, el primer día que ungió usted, ungió el templo. El primer día que ungió usted, ungió lo santo. El primer día que ungió usted, nombró la edificación, ungió la edificación. ¿Y con qué ungió usted? Con sangre viva o con sangre muerta. ¿Con qué ungió? Con espíritu, con lo santo. Entonces, por eso le decía, estamos completando el año que pasó y estamos ungiendo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el que le decía ven? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ah? Hay un primer día. Si hay un primer día, hay un templo, hay una casa, hay un espíritu, hay una construcción. ¿Y qué te voy a dar a cambio de volver? ¿Qué te doy? Vida. ¿Qué más te doy? Te doy lo santo. ¿Qué más te doy? Te doy unción. ¿Qué más te doy? Te devuelvo tu cuerpo. Entonces, ya ve, ¿para qué es la unción? Ya ve quiénes son los desviados. ¿Mm? Que a pesar de tener templo, a pesar de tener casa, preferimos dejar que nuestra mente vaya donde nos enseñaron. Por eso es dificilísimo reírse, es dificilísimo gozar, es dificilísimo cantar y alabar. Si está de este lado. Y aquí es facilísimo cantar y bailar y alegrarse. ¿Qué es facilísimo aquí? Saber que estoy completando mi vida y completando la obra de Dios. ¿Y eso me ayuda a reírme? No, eso me da fuerzas.
Ese me da mi verdadero gozo, porque mi verdadero gozo es lo que completé, lo que estoy viendo y lo que puedo yo seguir caminando. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama, eso se llama, no me pertenezco a mí, pertenezco, porque si me pertenezco a mí, ¿pertenezco a quién? Pertenezco a un cuerpo muerto, pertenezco a mi vieja naturaleza, pertenezco a mis pensamientos, no me pertenezco a mí. ¿A quién me pertenezco? ¿A quién me pertenezco? Me pertenezco a la vida, me pertenezco al completamiento, me pertenezco a mis siguientes 7 años, hasta, hasta físicamente. 10 años usted necesita para saber cómo está hoy, cómo estuvo ayer y cómo estará los próximos 10 años. Porque el cuerpo se transforma en 10 años. ¿Sí? Así que, ¿cómo estuvo estos 10 años? ¿Qué pasó? Pues ya está garantizando los siguientes cómo van a ser. Entonces, ¿qué necesita? 10 años. Cambiar toda la parte física de su cuerpo para garantizar sus siguientes 10 años. Pero con Dios son 7. ¿Ya? Entonces, María, ¿en dónde estaba? Ya sabemos. Ah, María estaba en Cádiz. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en dónde está usted? Si está en Cádiz, si está en Cádiz, cuando se refleja en este espejo, ¿cómo está? ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está su unidad? ¿Cómo está como mujer? ¿Cómo está como hombre? ¿Cómo está como edificador? ¿Cómo está? Dejémoslo a usted a un lado. Pregunto, ¿cómo está el mundo? ¿De qué salieron? Salimos de una pandemia. ¿Y qué es una pandemia? La pandemia, claro, es la aparición de un cuerpo extraño y de una construcción extraña y de una contienda. 7 años, en los 2 últimos años. Y ahora, ¿qué cree que va a pasar cuando se está presentando los santos? ¿Qué es lo que va a comer? ¿Qué es lo que está brotando? ¿Aguas de qué? ¿Cómo se llaman esas aguas? Ya no son aguas amargas, ahora son aguas de qué? Son aguas de contienda. ¿Y qué pasa con las aguas de contienda? Las aguas de contienda hasta en Hebreos lo tenemos. ¿Y qué dice? Las aguas de contienda hacen que se contienda contra qué. Sí, en el desierto. Pero Dios estableció ahí un Cádiz, porque ellos tenían que pasar, porque ellos tenían que, ¿a dónde tenían que cruzar? A otro Cádiz. Es decir, ¿a dónde estaba? 7 años, ¿a dónde estamos cruzando? A ver, les simplifico la pregunta. Ellos no estaban en la tierra prometida, pero ya estaban en Cádiz. Pero para llegar a la tierra prometida tenían que pasar en Cádiz. Porque la tierra prometida, la característica de la tierra prometida, ¿cuál es? Allá. La característica de allá, ¿cuál es la característica de allá? La característica de allá es que cruzaste esto y por Dios, allá tienes que edificar y no vuelvas acá. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en lo santo. ¿Y cómo está María? ¿Y qué hacemos entonces con la María? ¿Qué hacemos con la María? La María no muere, la María se pierde. La María se pierde, la María no muere, porque el Abadón es el lugar de quienes, es el lugar de los perdidos. ¿Y quiénes están perdidos en el Abadón? No es el lugar de los muertos, es el lugar de los perdidos.
Porque Cristo Jesús, ¿por dónde pasó? ¿Por el lugar de los muertos? ¿Por el lugar de los perdidos? ¿Qué hace? Entonces pregunta, ¿qué hizo metiéndose al lugar de los muertos Cristo? ¿Qué hizo metiéndose al lugar de los muertos? ¿Sacarles a los muertos o sacarles a los perdidos? ¿Ya? Exacto. Cristo no sacó ni un muerto. ¿Me explico? Cristo fue a rescatar. ¿A quiénes rescató cuando fue a la muerte? ¿A quiénes rescató? A sus santos. A sus santos que se habían perdido y que estaban perdidos en dónde? En el Hades. Entonces usted necesita morirse para irse a lo perdido. No, ¿qué necesita? Ya, ovejas perdidas. ¿Qué significa ovejas perdidas? Ovejas descarriadas. ¿Qué significa? Ovejas extraviadas. ¿Qué significa todo eso? Ovejas perdidas. Entonces, ¿en dónde están las ovejas perdidas descarriadas? ¿En dónde están? En el lugar de la perdición. ¿Cómo se llama el lugar de la perdición? Abadón. Entonces, el lugar de la perdición, ¿quiénes están en el lugar de la perdición? Están los muertos y los perdidos, es decir, los perdidos y los doblemente perdidos. ¿Ya? Ahí nos entendemos. Nuevamente, ¿por qué? Porque le estamos quitando la religiosidad a Satanás para asustarnos de todo esto. ¿Y saber qué? Satanás y todo Satanás, el diablo, el anticristo, ¿qué más? El anatema, todos estos. Y ahora, el Abadón. Saber que son una realidad constante. Pero cuando se acabe todo esto, esa realidad constante, ¿qué va a hacer? Ya Dios. Entonces, ¿por qué? Ya Dios ya no va a volver a meterse otra vez, pues. Ya nos sacó a nosotros también de ahí. Entonces, ya cuando todo esto se concrete, viene Cristo. ¿Y qué va a hacer? Ya simplemente ya se acabó. Ya no puedo morir otra vez para ya sacarles. Ya no, no. Entonces, ustedes estaban muertos mismo ya. Ahorita sí sigan nomás. Bueno, entonces, ahora entendemos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Ah, sí. Ah, mire, todo esto es lo que estaba haciendo Dios. Números 20:13. ¿Sí? 20:13. Estamos en 20. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con Jehová y él manifestó su santidad en ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Santificarse. No, no dice santificarse. Ajá. Dios estaba, bueno, Dios estaba santificando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo, lo mismo. Estaba diciendo, a todos les estaba diciendo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Hey, hey, aquí estoy. Estaba mostrándose, estaba llamándoles, estaba abriéndose. Entonces, esta palabra es importantísima. Estaba abriendo para mostrar Dios, para santificarse, para que se santifique, para que usted santifique. ¿Qué necesita para santificarte? ¿Qué necesita? Necesita aquí exactamente. Entonces, aquí hay un problema de apertura. ¿Ya? Y la apertura tiene dos problemas, o mejor dicho, dos líneas en la Biblia. La línea de Dios. La línea de Dios de apertura, ¿cómo se llama? No, se llama apertura. La línea normal, ¿cómo se llama? Entonces, esa es la más común. Entonces, la línea normal, ¿cómo se llama? Se llama simpleza.
Entonces, el día séptimo, ¿para qué es? ¿Para qué es la unción del día séptimo? ¿Para quiénes? Uno, para los desviados. ¿Qué les está diciendo a los desviados? ¿Ya? Mírense, miren y van a ver a los demás. Y un desviado va a proyectar. Entonces, ¿quién es el malo para un desviado? ¿Quién es el desviado para un desviado? Todos, todos menos yo. ¿Quién es el malo? Todos menos yo. Pero ahora está proyectándose, pues. Entonces, por eso les digo, el malo y el que está proyectando dice, no, pues yo no hice nada. Mira lo que me haces. Pero el de este lado, ¿qué le está diciendo? Yo estoy haciendo el bien. Yo quiero hacer el bien. Yo voy a hacer el bien. Yo voy a cambiar ese mal que está pasando. Y bueno, no le estoy juzgando porque ni Dios juzga, sino que lo que está diciendo es, ¿qué más puedo mover? ¿De acuerdo? Entonces, esa desviación va de la mano de los otros. Los otros son de la mano de la apertura. Y la apertura, el día séptimo, ¿cómo se llama la apertura en el día séptimo? La apertura se llama simpleza. Exacto. ¿Qué es la simpleza? ¿Quién es simple? Usted hasta de la abuelita de pronto ha escuchado. ¿Quién es simple? Usted sabe. Pero, entonces, simple. Entonces, por eso necesitamos ahora descubrir. ¿Quién es simple? Aquí. Vamos. ¿Quién es simple? ¿El que está aquí o el que está acá? ¿Por qué es simple? No. Nuevamente. Otra vez. Simpleza es igual que apertura. Nuevamente, la apertura, lo que se llama simpleza en la Biblia, se llama apertura. Entonces, hay una línea de apertura de Dios, que esa es la que nos interesa y Dios mediante. Pero la apertura sin Dios se llama, uno, se llama simpleza. Dos, se llama incauto. Y en la Biblia solamente hay un incauto, que hasta yo he reconocido. Si alguien me encuentra otro incauto, se llama Efraín el incauto. Entonces vemos a Cristo y preguntamos, ¿qué tan simple, qué tan abierto y qué tan incauto fue Efraín? Le preguntamos a Cristo y Cristo le dice, ¿en dónde está? ¿En dónde está Efraín? Cuando Cristo de Jerusalén dice, no, aquí en Jerusalén están muy abiertos, están muy incautos. Yo no puedo hacer nada con esto. Así que me voy a Efraín. ¿Y Efraín en dónde estaba? En el desierto. Ahora, ¿en dónde está Efraín? ¿Aquí o allá? Acá. Pregunta. Paloma incauta. ¿Qué espíritu les llevó acá? Un espíritu incauto. ¿Qué apertura? ¿Para qué tuvo apertura este Efraín? Para lo extraño, ¿para qué tuvo apertura este Efraín? Fácil. O sea, nadie se va a este lado porque quiere. Se va a este lado porque ¿cómo proyectaba Efraín las cosas? ¿Cómo proyectaba Efraín? ¿Cómo se creía Efraín? ¿Cómo se cree Efraín? ¿Cómo se cree Efraín? Usted es Efraín, yo soy Efraín. Usted quería ser Efraín. ¿Qué significa Efraín? No, Efraín significa fructífero. Entonces, ¿cómo se proyectaba Efraín? No, ni orgullosos, no, fructífero. Fructífero. Entonces, a todos los demás, ¿cómo les veía? ¿Dónde está tu fruto? Simples. Y si yo soy Efraín, ¿cómo les veo? ¿Dónde está tu prosperidad? ¿Dónde está? Y resulta ser que ni era bendición para él, ni era bendición. Y poco a poco, de pronto, se encontró acá. ¿Y cómo se vio Efraín acá? ¿Ah? ¿Cómo un Efraín fructífero y aquí un Efraín no fructífero, cómo se ve? Se ve, claro, se ve incauto y se dice, pero si yo soy Efraín, ¿qué pasó con mi fruto? ¿Dónde se perdió el fruto?
Dios, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué comienza a hacer Efraín para ser fructífero? Comienza. Claro, todo lo que usted sabe, pero además no se olvide que está en el desierto. Entonces lo que menos quiere hacer Efraín es caminar y cruzar. Porque lo que Efraín, ¿qué quiere? Lo que Efraín quiere es ser fructífero. Pero Dios, qué quiere que sea Efraín para ser fructífero? ¿Qué quiere que sea? Quiere que sea cabeza. ¿Qué quiere? Primero, que ahora sí, ¿quién es Efraín para Dios? Es el fructífero. ¿Cuál es el fruto, el principal fruto para Efraín? ¿Cuál es? De Dios, lo que le reconoce. Efraín, ¿qué es para Dios? Primogénito. Entonces, este Efraín se cree primogénito, se cree fructífero y obviamente porque es fructífero se cree primogénito y va y se quedó acá. 70%. Pero Dios le dice, tienes que cruzar. ¿A dónde? ¿A ser fructífero o a tu primogenitura? Ah, ¿y qué es primogenitura? Primogenitura es santidad. Y primogenitura es mover lo santo. Y primogenitura es mover el fuego. Y primogenitura es cruzar. Y primogenitura es batirse. Y primogenitura es ser de bendición. Y primogenitura no es juzgar. Y primogenitura es levantar. ¿Y a quién le gusta eso? Al que no es incauto, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿cómo hizo todas las cosas? Sin padecimiento, ¿cómo las hizo? Cruzando. ¿Cómo los hizo? Con gozo. ¿Y cuál era su gozo? ¿Cuál fue su gozo? Papá, este es mi gozo. Hacer la voluntad. Completé la buena obra. Pero entonces el séptimo día es importantísimo, pues. Y el séptimo día, ¿qué tan incauto estaba Moisés? Vamos con Moisés. ¿Qué tan incauto? ¿Qué tan simple estaba Moisés? Y aquí les falta una cosa. ¿Y por qué les falta una cosa? Porque aparentemente tienen otra cosa. Aquí lo que le falta a este pasaje es la murmuración. ¿Por qué no tiene murmuración? ¿Por, ¿por qué? Proyectando, ¿por qué no tiene murmuración? ¿Por qué no tiene? Nuestro lenguaje es importantísimo, nuestro lenguaje. Hasta ahora me comentaba la Pau, ya en los Estados Unidos ya no dicen you are welcome las grandes empresas. Lo mismo que usted se va al Megamax, ya no le dicen de nada. ¿Qué le dicen? Es un placer servirle. Porque cuando usted dice gracias y le dicen de nada, no significa nada. Simpleza. O sea, bueno, Dios, en cambio, nos llamó a ser de bendición. Bueno, ¿dónde estuvo todo el problema? ¿Dónde estuvo todo el problema de Moisés? ¿En dónde estuvo todo el problema de Moisés? Ah, todo el problema de Moisés. Nos quedaríamos cortos. Todo el problema de Moisés estuvo en los labios. ¿Sí? El problema de Moisés no estuvo en el corazón. El problema de Moisés estuvo en los labios. ¿Y por qué los labios son tan importantes? Porque los labios besan. ¿Por qué los labios importantes? Besan la justicia, dice, y bueno, pero vamos a ver, este detallito le cambia toda la connotación y este detallito nos da luz al dabar y nos da luz a la unción que empezamos, porque hoy vamos a ungir, pero como siempre, el tiempo tiene que completarse.
Escuche, pregunta, ¿estaban arrimados aquí? No estaban arrimados. No les dice que están murmurando. Un arrimado es alguien que murmura, porque un arrimado es alguien que no sabe que está de este lado. Claro, pero Dios les está metiendo a este lado, entonces les está mostrando, ya les quitó lo arrimado y le estamos, ¿y en dónde están? ¿Ah? No se dan cuenta ellos, pero Dios les está, ya les trae acá. Ese es el problema, por eso Dios se pone en la posición que le pone. ¿Por qué? Volvemos a la apertura. Mejor vamos por ahí, porque si no nos demoramos. Entonces, la apertura de lo simple, si ve, ¿qué se abre? Se abre todo ese camino. ¿Y aquí qué está abriendo Cristo Jesús? ¿Qué está abriendo el Padre? ¿Qué está abriendo? Está abriendo una apertura completamente diferente. Está abriendo la apertura de los santos. Está abriendo. Entonces el mes sexto, obviamente Dios ya nos abrió el camino, pero para abrir el camino nos abrió también la apertura. Es lo mismo que Dios vive en nosotros, pero sin embargo nos visita. ¿Pero para qué nos visita? Para que en su momento usted y yo demos autoridad a sus hijos y tenga autoridad de Dios para hacer lo que tiene que hacer. O sea, no le visita para decirle no estoy contigo, sino, y lo mismo aquí les estoy abriendo, ¿para qué? Eso es a donde queremos llegar. Les estoy abriendo para que vamos mejor al tema, al punto. Entonces, vamos con la apertura de Dios. Ya, así vamos. Vamos con la apertura de Dios. Oseas. ¿Cómo nos vamos a ir sin esto? Oseas, capítulo 2, verso 14. Les leo y después vamos desarrollando. Ya vimos todo el problema de apertura. El momento que se abre su mente, ¿a dónde se va? Su corazón, ¿a dónde se va? Se va a lo torcido, se va a lo desviado. O sea, ¿tiene que controlar a su mente? No, tiene que saber lo que hace Dios para que si su mente sabe lo que hace Dios. ¿Qué hizo Dios? Mire, por tanto, Oseas 2:14, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La apertura del mundo, incautos, simples, abiertos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama seducción. Ahí ya me entendió. ¿Por qué se va para allá? ¿Acaso no sabe que es santo? ¿Acaso no sabe que es hijo de Dios? Su cuerpo, ¿acaso no sabe que es templo? ¿Acaso que no sabe que es que no pertenece a Dios? ¿Acaso no sabe? Entonces, ¿cuál es el problema que se llama que se vaya para allá? Se llama seducción. Toda apertura es una seducción, porque su mente seducida, porque seducida por la amargura, la María seducida por la profecía, la María amargada, seducida por la danza, seducida por el pandero, seducida porque ella estaba cerca de Dios, seducida porque quería incluso ocupar el lugar de su hermano y hasta fue leprosa, seducida, sedujo a Abraham. ¿Por qué? Porque seducida, ¿qué es? ¿Seducida quién es? Seducido es de alguien que se abre porque alguien le sedujo. Entonces, en el primer mes, ¿quién está seduciendo? En el primer mes, le seduce el dolor. ¿Quién está seduciendo? Le seduce la amargura. ¿Quién está seduciendo a Moisés? Le está seduciendo las palabras. Pero Dios les llevó acá desde el desierto. ¿Para qué? Para seducirles. Por eso esa palabrita. Ve ahora vea en sus versiones qué palabrita utiliza. Te atraeré, seducción. Te induciré, seducción. Y tenemos un Dios de seducción. Es un Dios de apertura, por eso le está diciendo, cuando están en el desierto, dice, ¿qué les está mostrando?
no me santificaron porque yo, Jehová, me santifiqué. Y para santificarse, ¿qué hizo? Les sedujo para santificarse, abrió. ¿Y qué abrió? Bueno, tenemos que leer el pasaje de estos próximos 7 años para la casa del Navar, de lo que Dios está haciendo. Si Dios está haciendo todas las cosas, todo el mundo, todas las bendiciones le está dando, chévere, pero yo sé que esto está haciendo Dios, que hizo en el desierto, que hace y que está haciendo. Lo leemos. Por tanto, he aquí, yo abriré lo santo, las llevaré al desierto y le hablaré el corazón, le daré sus viñas, le daré desde allí el valle de Acor. ¿De qué se quejaban ellos? ¿De qué estaban seducidos ellos? ¿Qué le pidieron? ¿Por qué contendieron? ¿No se acuerdan lo que leímos? ¿Por qué contendieron? ¿Dónde están mis viñas? ¿Dónde está lo que nos ofreciste? ¿Cómo va a haber eso? Si eso para eso tiene que caminar. ¿Y tiene que caminar con quién? ¿Con el que le está seduciendo o quién le está abriendo lo santo? Entonces, toda la bendición sea fuego a su mente que le está seduciendo, a la amargura, a esa, dele la mente de Cristo que no le está haciendo pasar por el desierto, no, le está haciendo pasar por la apertura. ¿Por qué? Porque le está haciendo cruzar el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar en donde también tiene que santificar lo que tiene que santificar. Pero para pasar por el desierto no necesita ir en el desierto. Usted está yendo, ¿en dónde? En primera clase. Allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá que en aquel día, declara Jehová, me llamarás Ishi y yo te. Ahí ya entendió todo lo que ha estado sucediendo. ¿Dónde está? Me llamarás Ishi y no me llamarás Baali. Entonces, ¿cómo le estaba llamando? ¿Qué le estaba diciendo a la María? Isha. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? Aquí está tu Ishi. ¿Qué le estaba diciendo? Cruza, yo no soy un Baal. Pero ¿qué necesitas para ser Isha? Fuego. Necesitas ser bautizada por fuego. ¿Cuál es el bautizo de fuego? Que sea Ishi, pues. Que sea Isha. Entonces, el día séptimo, ¿qué le estaba diciendo Dios? Esta unción es día séptimo para los desviados y para los incautos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Esta es mi bendición de santo, porque yo soy su Ishi, porque les dejé a mi Ishi, porque les dejé mi fuego para que ustedes crucen, porque todo lo que el mundo les está dando, todo lo que están viviendo es un fuego extraño, de una casa extraña, de un reflejo extraño, de una prosperidad vana que se les esfuma y que se les esfumó de un Efraín incauto. ¿Con qué se quedó después de? ¿Con qué nos hemos quedado después de la famosa pandemia? ¿Con qué nos hemos quedado? Con nuestro Ish. ¿Para mover qué? Para mover 7 años. Porque si no mueve 7 años, ¿qué se está garantizando? ¿7 años de qué? Sí, Dios le está garantizando que 7 años completos. Los 7 años completos, si no son completos, ¿cómo son los 7 años? Vaya y busque en la Biblia lo que le pasó a José.
Cuando Dios le muestra el sueño, le dice, vas a tener, no le dice, vas a tener 7 años de abundancia, le dice, vas a tener 7 años completos. Completos. Pero ¿qué él pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó el papá del fructífero? ¿Qué pensó que era lo completo? La abundancia. ¿Pero qué hizo con la abundancia? ¿Cómo le dejó? ¿Completo o incompleto? Incompleto, porque nada más y nada menos que a quien dio a luz. ¿Cómo se llama el hijo de, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Olvido, Manasés, olvido. Sin, se llama sin memorial, sin casa, porque hasta lo exclamó de sus propios labios. Señor Jesús, para que, para que veamos la magnitud de lo que está haciendo Dios. Con sus propios labios, ¿en qué transformó la abundancia? Con sus propios labios dice, te voy a poner Manasés para olvidar la casa de mi padre. Y ya cuando estaba por morir se dijo, por favor, ahora me acuerdo, para que cuando por lo menos cuando muera mis huesos no se queden en Egipto. ¿Quiere un Efraín incauto o quiere un primogénito que mueva espíritu? Séptimo día. Completemos la bendición. Porque quitaré de tu boca, quitaré de tu boca los nombres de los Baales. Quitaré de tu boca los nombres de los que te persuadieron. Quitaré de tu mente los nombres de los que te hicieron desviar. Quitaré de tu corazón las cosas que te hicieron desviar. ¿Para qué? Para que mires la proyección o mires la verdadera casa o mires el verdadero fuego o mires la verdadera purificación o mires la verdadera Pascua, el verdadero mes. Y no serán mencionados más sus nombres. ¿Por qué? Porque son innombrables. En aquel día haré, en aquel día haré un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves de cielo, con los reptiles. Quitaré del arco la espada y la guerra y haré con ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré. ¿Qué hacemos? ¿Te desposaré o me casaré? Ya. ¿Cuándo son las bodas? Faltan para las bodas. Para eso necesita, ¿qué necesita Dios? Necesita una hija desposada, es decir, una hija comprometida. Y una hija, exacto, porque para que sea completa, primero tiene que ser comprometida. ¿Comprometida con quién? Comprometida y abierta a quién. Mire, por eso esta apertura es importantísima. Apertura, está abierto, la apertura de Dios. Quite la palabra de sus Biblias hasta que encuentre una versión que diga algo de que te abriré o algo de te daré apertura en el desierto. Apertura para qué la incauta. Apertura para qué ¿cómo se llama la? ¿Qué dice? La seducida. Apertura para qué. Ahora, apertura para qué. El Ishi que le está llamando. Apertura para los santos. Apertura para que tome su lugar. Apertura para que mueva su espíritu. De lo contrario, dice, quebrantaré mi pacto. Ahí tenemos otra situación. ¿Te ha puesto a pensar por qué se quebrantó el pacto con ellos? Pero quebrantarse el pacto. Entonces, aquí tenemos el problema. Tenemos que ratificar o quebrantar
lo quebrantable y lo ratificable. Porque el pacto inquebrantable, ¿ese cuál es? Ese es el eterno. Ese es el de Dios. Bueno, vamos. Vamos entonces ¿a dónde nos- ¿en dónde estábamos? Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara Jehová, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Amén. Vamos. Todo esto es asunto de los labios, así que vamos a hacerlo. La unción del séptimo día, lo vamos a hacer. Pongámonos de pies, por favor. Padre, lo que tú, Señor, en Ezequiel 45:20, lo que tú hiciste en los cielos y lo has hecho, es confirmar, Señor, lo que sale de tu boca y de tu corazón, pero lo que, Señor, hace en tus labios, Padre de los cielos. Porque en el nombre de Cristo Jesús, tus labios establecieron un pacto de fidelidad eterno para nuestras vidas. Tus labios abrieron, Señor, lo que abre tu boca. Y por eso, Señor, quitaron toda la seducción, para que toda esa mente, ese corazón, esos oídos, esa boca, Dios de los cielos, esos pasos que se desvían y que vuelven a esa seducción vieja de dolor, de muerte o de apariencia de fructificación, esa unción de desierto, esa en el nombre de Cristo Jesús, esa sea la rota. Hoy bendecimos, Padre, que la única apertura que siempre nos llevará a lo santo es la que hoy, Señor, tenemos que leer. Les voy a leer. Harás, harás también una lámina de oro puro y abrirás en ella como, como apertura de sello. Permítame nada más. Aquí está hablando de los sellos. Y aquí usted en las Biblias normales encuentra grabadura de los sellos. Pregunta, ¿Cristo vino a grabar los sellos o Cristo vino a abrir los sellos? Y la Biblia lo dice aquí. Y el sello más importante que Dios abrió, el único que pudo abrir los sellos, y a quien le cantan en los cielos, santo, 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 es a Cristo Jesús. Porque ¿qué sello fue el más importante que abrió? El del tzitzit, el del memorial, el que se ratifica para los santos. Y estos versículos, usted no los va a encontrar, pero eso es lo que dice. Solamente hágase la pregunta, cada vez que lea esto, ¿es grabadura de sello o apertura de sello? Entonces, eso es lo que está haciendo Dios. Está aperturando no solamente su casa, lo que habría, no solamente se enojó con Moisés, porque golpeó a la roca y porque les dijo rebeldes y porque proyectó lo que tenía, sino porque lo que él tenía que hacer es abrir los sellos de los santos, porque eso es santificación para Dios. No es las cosas que no haya hecho, sino las cosas que haya hecho para ratificar la apertura de los sellos. Y por eso el día sexto, el día séptimo de Ezequiel 20, de lo que está hablando
de la apertura de los sellos. Está hablando de la apertura a lo santo. Está hablando de la apertura a su templo, a su casa, a su vida. Pero para eso, ¿en dónde tiene que cerrar? Tiene que cerrarlo y sellarlo en sus labios, porque sus labios son fuente, los labios de Dios son fuente de apertura de los sellos, como lo hizo Cristo Jesús, y cerradura de los sellos. Así que nos podríamos, como digo, quedar mucho tiempo, pero vamos a orar por esa unción que debía de su casa, la traemos a la casa del Dabar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy se cumple tu palabra, porque nos trajiste a lo santo para atravesar este desierto, para atravesar esta apariencia, estas aguas de contienda, estas aguas de maldad, y manifestar tu santidad. Hoy bendecimos que lo simple, tú lo hiciste enderezamiento y volver a ti. Y lo incauto y lo abierto, tú lo hiciste sello abierto para lo santo. Hoy bendecimos ese sello abierto de lo santo, que es tu espíritu, que es tu diestra, que son nuestros labios, que quebrantan los sellos que abrió Moisés, los sellos que hemos abierto nosotros, nuestras generaciones, la muerte, esos sellos viejos de esa vieja naturaleza, hoy sean cerrados por lo santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, levantamos nuestra cabeza, porque nuestro Ishi vino por una Isha de fuego, de santidad, que en el nombre de Cristo Jesús haga volver lo incauto, lo perdido, lo muerto, hacia donde pertenece, a la vida, para que la propia muerte sea devorada por su destrucción, por su perdición y por su muerte. Pero lo vivo como hoy decimos, Cristo Jesús, nuestro Isi, y su Santo Espíritu es para estos 7 años, es para el día del Señor, no es para las aguas de Meribá, no es para las contiendas, no es para las riñas, sino es para lo santo. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy circuncidamos nuestros oídos, circuncidamos nuestros labios, circuncidamos nuestro corazón y bendecimos nuestro caminar, porque nuestros labios confirman ese desposorio, ese compromiso eterno que es de bendición, que es de un pacto, que es de un testimonio, porque el único testimonio eterno es ese pacto de unidad con nuestro Isi, con nuestro Adamá y con nuestra novia que nos has dado. Porque Cristo Jesús nos levantó para ser como en el principio, Isha e Ishi, de un solo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la perla, la última. Salmos 22 que leímos. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado el compromiso, el desposorio de sus labios. El salmo que leímos empieza por la fortaleza y termina por la fortaleza. ¿En dónde está la fortaleza? En el desposorio. No el desposorio de las bodas, sino en el compromiso que ratificamos cada vez que pasamos de ese lugar a este lugar. Cada vez que abrimos y nos abrimos en lugar de desviarnos, de ser incautos y de seducir, dejarnos seducir o ser seductores. Porque nosotros no somos seductores, nosotros somos
santos. ¿Y en dónde está la santidad? En la apertura de los labios. Amén. Ahora, pues, hagamos lo que dice el Salmo. Padre, en el nombre de Jesús, con carbones encendidos, topaste los labios del profeta Isaías. Pero en cambio, con el fuego de tu espíritu, tomamos el compromiso. ¿Cómo se llama esto en español? ¿Qué hizo María con Moisés? María con Moisés estaba comprometida. Bueno, tomamos el compromiso, topamos el compromiso. Que vez tras vez lo ratificas. Como cuando hoy abres tu casa, tu templo, te santificas porque tus labios confirman un pacto eterno, fiel eternamente, para que nuestro compromiso y el tuyo sea por avivar un fuego santo y por llevar aguas de vida. Bendecidos este día, este tiempo y estos 7 años de completamiento que empezamos con el poder de Dios, el poder de nuestro novio, el poder de su novio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por las cosas que pertenecen a la casa de Dios y porque siempre vuelvan también a la casa de Dios. Padre, bendecido sea, Señor, porque lo que pertenece a tu casa, eso, Señor, es lo que siempre se renueva. Y bendecimos, Dios de los cielos, que en lugar de diezmos y ofrendas nos has dado unidad para mover espíritu. Y por ese espíritu de Dios, Señor, ese dinero incauto y abierto que se desperdició, pues ese, Señor, tenga su parte, pero en cambio vuelva a tu casa con los utensilios de honra, Dios de los cielos, y vuelva la honra de un precio, Dios, que lleva gloria, porque la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, siempre aplastará esta economía de muerte para levantar en el nombre de Cristo Jesús lo que produce tu casa, Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, redención, pago, bendición, multiplicación, fructificación, pero desde tu casa hacia las naciones y a tu casa, rompiendo todo nexo, todo lazo con Leviatán, con las deudas y con todo, Señor, ese mundo de pecado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido. Amén. Amén. Y Padre, hoy, Señor, por cada seducción nosotros tenemos una voz y por cada edificación nosotros tenemos un completamiento. Padre, bendecimos que lo santo siempre se completará, porque, Señor, la gracia tuya, Dios de los cielos, es que ese completamiento sea siempre el que lleve al pacto a completarse también. Porque es que sería, como lo dice la Biblia, Dios de los cielos, si el que está comprometido con su novia vendría otro y con ella, Señor, se casaría. ¿Qué sería, Señor, si el que está edificando su casa vendrían los enemigos y habitarían ellos, Señor, en la casa que se está construyendo? Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que la garantía eterna que tenemos siempre va a ser que el pacto edifica nuestra casa, estrena nuestra casa y la novia comprometida ratifica su compromiso, porque fuimos hechos para ello, para, Señor, llegar a las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, alce su luz y la tierra del Shalom de Cristo Jesús sea la tierra de las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.